Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Voy a hacer una presentación de lo que iba a ser la conversación contigo hoy, empezando a contar que eres una mujer que tú y yo nos conocemos creo que desde el 2011 aproximadamente, cuando yo conocí a la Alianza Pachamama y estaba empezando a contar que tú, entre otras cosas, eres ya has sido la directora de la Fundación Pachamama en Ecuador. Y eh, pues claramente tú tienes una hoja de vida súper importante. Algunas de las cosas que tengo acá anotadas de tu hoja de vida, no es la manera en que te quiero presentar, pero algunas de las cosas has trabajado como presidente de la Fundación Pachamama, vicepresidente de la Alianza Pachamama, has estado enfocada, ahorita eres actualmente secretaria general de proyecto o de la alianza de las, ¿cómo se llamará en español? Sagradas aguas, Las ¿cómo se cuencas llama? sagradas amazónicas, cuencas Las sagradas cuencas sagradas amazónicas. amazónicas. Sacred Waters Headwaters Alliance, que es un proyecto que está buscando proteger 86 millones de acres en el Amazonas ecuatoriano y peruano. Pero bueno, como digo, esos son como un poquito algunos de los títulos que tú tienes, pero yo recuerdo mucho y eso es como quizás por donde quiero empezar. Recuerdo cuando te conocí, eh, nuevamente hace fácilmente unos 13 años. Y fue en un evento, en un espacio de la Alianza Pachamama, tú acababas de llegar de la selva y te habías hecho, creo que en ese momento te acabas de hacer un tatuaje que tienes como por este lado del brazo. Y ahorita me gustaría que tú digas qué significa ese tatuaje, pero me acuerdo que mi sensación cuando te conocí en ese momento fue de una mujer muy conectada con la tierra, muy conectada con lo que estaba pasando en el Amazonas, eh, muy conectada con un poder que yo diría que es un poder que va más allá de ti misma como persona, sin negar el poder que tú tienes como persona. Eh, y Y digamos, un primer momento de decir, oiga, qué mujer tan interesante, qué mujer tan interesante, qué rico poderla conocer más y qué rico poder trabajar más. Y hemos tenido la fortuna, o yo he tenido la fortuna de compartir varios espacios contigo a lo largo de estos años, varios encuentros, muchas conversaciones, hemos trabajado en algunas cosas juntos y adicionalmente acabas de estar en Colombia hace poco en la COP y recibiste un reconocimiento por toda tu labor en pro del Amazonas, de la selva y en general, digamos, de todo lo que significa el tema ambiental en el mundo. Eh, entonces, pues nada, te quiero presentar inicialmente sobre todo como una amiga que admiro mucho, que aprecio mucho y que trae además hoy una conversación que me encantó porque tú la propusiste con el título de la conversación y es una colaboración radical para de alguna manera traer soluciones a esta metacrisis. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de qué significan esas palabras. Pero nada, bienvenida y cuenta cuenta un poquito de ti para las personas que quizás vienen de parte del ADN Transformador y que no te conocen, que no solamente son las que van a estar en este live, sino que queda la grabación y luego lo vamos a publicar con algunas ediciones en el podcast del ADN Transformador que sale próximamente. Hola, buenas tardes con todos, buenos días con otros. Eh, Qué gusto estar aquí contigo, Andrés. Tantos años de amistad y de trabajo y colaboración en conjunto. Y feliz de estar en este programa con el ADN Transformador. Eh, bueno,
Estos son tiempos de transformación, sin duda. Estamos frente a unos desafíos muy interesantes a nivel planetario y los que fuimos tal vez hace algunos años atrás ya no podemos ser más lo que fuimos o como construimos nuestros sistemas de valores y ahora mismo estamos justamente mirando qué es lo que tenemos que hacer colectivamente para sumar esfuerzos para lo que nos va a tocar vivir y lo que ya estamos viviendo en este momento civilizatorio que se enfrenta a algunos desafíos. Yo estoy aquí también como una persona que estaba muy cercana así a los bosques tropicales, a la Amazonía, que ha estado también muy cercana a los pueblos indígenas, a escuchar con mucha atención las señales de la naturaleza, las señales de la sabiduría ancestral. A lo largo de casi 30 años puedo decir que he aprendido cosas y en mi propia cabeza, cuerpo y espíritu he podido experimentar revelaciones y de esa manera he logrado transformar algunas cosas eh, que pienso y que me enseñaron a pensar cuando yo era pequeña, cuando estaba en el colegio, en la universidad. Y he dedicado estos últimos años de mi vida para trabajar con un compromiso que fue un llamado. Al principio, cuando estaba muy joven, a los 24 años, estaba en la Amazonía haciendo una investigación de mamíferos acuáticos, estaba estudiando los delfines rosados en las lagunas de Cuyabeno, que es una área protegida en Ecuador, y tuve un pequeñito momento que puede tal vez considerarse un momento tal vez místico o especial en la vida de las personas, pero a mí me ocurrió cuando tenía 24 años. Estaba en una canoa, era una tarde muy bonita, muy despejada, había una luz especial de las 5 de la tarde y se reflejaba mucho esta luz se reflejaba en la canoa donde yo estaba porque había agua. Tenía mi equipo para lanzar ciertos equipos al agua para medir el pH del agua, tenía una lindísima cámara, estaba haciendo fotoidentificación a los delfines, al frente estaba el bosque y estaba en completo silencio porque tenía que estar muy atenta de observar a los delfines y de pronto pude mirar que desde la selva, no desde de los canopies, de las copas, de los árboles, sino desde la parte más baja casi en el piso, unos 30 centímetros más, 40 centímetros desde el piso, sí, desde la tierra, venía como una especie de humedad mezclada con algo de luz que salía desde el bosque hacia afuera, como una nube, y estaba muy cerca, después de unos minutos, cerca de donde yo estaba con mi canoa viendo a los delfines y me arrodillé porque quería observar mejor este fenómeno, tal vez era un fenómeno de humedad climático, no entendía bien lo que estaba pasando, pero pude prestar atención porque estaba en silencio y me di cuenta que después de unos minutos, no sé si es que eran segundos, me escuché a mí misma respondiendo a un llamado. Entonces, lo que yo decía es, sí, yo estoy aquí, voy a tener un compromiso para apoyarles a todos ustedes y hablaba en plural, decía, sí, yo voy a dar todo mi esfuerzo, mi vida, mi dedicación para trabajar juntos, para cuidarles y lo voy a hacer esto por el resto de mi vida y es mi compromiso cuidarte. Pero cuando hablaba en plural, hablaba al bosque, hablaba al río, hablaba a los delfines, hablaba a los árboles, a las lianas, a las aves. Y después de digamos, compromiso que yo hice frente a un llamado que recibí a través de esta luz que salía del bosque y que se mezcló con la luz de las 5 de la tarde y de la canoa y de los delfines, me di cuenta que estaba sellando un pacto, un compromiso de vida y que así a veces como cuando las personas se enamoran y se ofrecen votos con amor hacia una pareja, yo me comprometí con el bosque, me comprometí con el bosque y ese ha sido mi compromiso más importante que escogí en la vida, que es un servicio hacia la permanente protección de la Amazonía. Y es de ahí donde llega mi llamado con esa experiencia que es muy visual y que tocó mi corazón para siempre. Desde ese momento, a los 24 años, no tengo duda que mi camino solo ha sido uno, que he tenido un solo llamado y que respondo a ese llamado,
Y esto me ha dado la suerte de siempre estar muy enfocada hacia los objetivos, hacia los deseos, hacia las actividades, hacia los recursos que se van consiguiendo y que se van articulando para lograr este fin, que es proteger la Amazonía, unir esfuerzos con los pueblos indígenas, con la sabiduría ancestral que está ahí. Y por eso también luego me hice este tatuaje al que tú te refieres, que no se ve muy bien, pero que tiene que ver con una simbología de los Achuar, que son una nacionalidad del Ecuador, que están en el Bajo Pastaza, que son una cultura de guerreros y que antes de salir pues a conversaciones o antes a la guerra, ellos se pintan la cara con una simbología que representa el jaguar y la boa. Y para mí ese es el compromiso que yo tengo, porque es lo que aprendí de la cultura chuar y del bosque con el que estoy comprometida. Entonces, por ahí viene algo sobre mi historia y por qué estoy aquí ahora contigo también y con todos ustedes. No, maravilloso, me encanta escuchar esa historia y una de las cosas que me trae mucha curiosidad, eh, que además creo que es relevante para justamente para los agentes de transformación, esto que tú hablas del llamado y de escuchar el llamado. ¿Qué, qué, qué dirías tú que fue lo que a ti de alguna manera te predispuso a poder escuchar ese llamado? Porque muchas personas lo hubieran podido descartar, hubieran podido decir, no, esto es imaginación mía. ¿Qué, qué dirías tú que es eso que de alguna manera te permitió escuchar el llamado y sentirlo como tal? Bueno, estaba en un momento en donde estaba muy curiosa por todas las cosas que pasaban en el bosque. Era una joven investigadora, estaba muy metida en mi rol de ser una investigadora, de usar bien mis equipos, de programar bien una pregunta sobre qué tipo de sistemas etológicos y ecológicos existen en ese lugar para poder describir cómo viven estos mamíferos acuáticos, cómo está el agua, por qué ellos están ahí. Son animales además que son símbolos de cadenas tróficas, son animales paraguas, especies que son muy importantes para el equilibrio de todo ese sistema natural. Entonces estaba llena de preguntas y de curiosidades desde un lado muy científico, se podría decir, tenía este rol, esta responsabilidad de la ciencia, detrás mío de la conservación. Y por otro lado, también desde muy pequeña yo había estado siempre muy abierta a escuchar otras formas de escuchar a la vida. Es decir, escuchaba a mis padres y escuchaba a mis maestros, pero también estaba muy dispuesta en mi corazón a escuchar otras cosas que venían, otras señales y buscaba otros momentos y espacios en donde me alejaba y estaba sola y quería escuchar lo que decía la quebrada, la montaña, el páramo, la Amazonía y me dedicaba mucho a poner atención a las señales de la naturaleza. Mm, Y lo que te puedo decir es que en mi corazón, que estaba muy abierto a escuchar estas señales, en algún momento me di cuenta que no solo era mi corazón y mi cabeza lo que estaban conectándose, pero había un lado espiritual que no era un lado religioso, pero tenía que ver con un lado muy místico que era cómo aprender de estos otros espíritus no humanos que están ahí presentes y que son de presencia tan fuerte que están además alrededor nuestro y que a veces no los prestamos atención, no tenemos idea que están ahí, pero están ahí. mm, Entonces tuve esta apertura también de poder prestar atención a las señales de la naturaleza y a los seres no humanos que habitan estos espacios en donde todos nosotros hemos estado, con suerte, tal vez los que han podido ir a las montañas, a los ríos, a la Amazonía, al mar, se dan cuenta de lo que estoy diciendo en este momento y yo estaba desde muy joven abierta a escuchar lo que había más allá de lo que me enseñaban mis padres o en mi escuela o en mi universidad. mm. Sí, y me gusta escuchar que realmente el tema tiene que ver como con una apertura, porque sí creo que eso es una disposición que podemos cultivar, creo que eso es algo que podemos, porque hay una parte de estas experiencias, y estoy entrando por acá para que después nos vayamos a otros temas, pero eh, hay una parte de estas experiencias que pareciera ser como que tiene que ver con personas como especiales, ¿sabes? Como con personas como que
o sea, ¿por qué Belén fue escogida para recibir, digamos, ese llamado? Eh, pero al mismo tiempo, que eso puede haber algo ahí, pero al mismo tiempo hay una disposición interna, digamos, una práctica tuya que tiene que ver con esto de estar abierta a esos mensajes, sí, a esas señales y a esa voz de la naturaleza que te permitió de alguna manera en ese momento particular tener esa curiosidad muy activa y adicionalmente estar muy abierta de corazón, de mente, de espíritu para recibir, digamos, la voz que venía de, llamémoslo así, de la selva. Oye, entrando un poquito, viniéndonos un poquito más para acá, viniéndonos un poquito más para acá a lo que estamos como viviendo hoy en día, que de todas formas yo sé, una cosa que no alcancé a mencionar cuando te estaba presentando es, adicionalmente, tú hoy en día eres pareja, no sé si la palabra sería esposos, ¿cómo lo nombraría ahí desde el punto de vista de culturalmente, como ustedes lo llaman? Pero tú eres pareja además de un líder de un pueblo, nación eh, del Amazonas ecuatoriano que se llaman los Zápara y él se llama Manari. Eh, y un poco, bueno, claro que pareciera ser que ahí volviste, te congelaste unos segunditos. Entonces, tú estás muy en contacto de todas formas con la sabiduría ancestral nativa del Amazonas, particularmente del Amazonas ecuatoriano, por tu experiencia con los Achuar, con los Shuar y ahorita con los Zápara, particularmente en la relación que tienes de pareja con Manari, con quien nada más tienes un hijo. Y quisiera como que nos compartas un poquitico qué es lo que están escuchando y qué es lo que tú estás escuchando a través de esa conexión ancestral con la selva, a través de esa conexión desde los ritos y desde las eh, formas de escuchar que tienen particularmente en este caso los Zápara. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que está llegando como información que puede ser relevante para nosotros? Bueno, pues para la gente que no conoce, los Záparas son un pueblo ancestral que al igual que muchos otros pueblos amazónicos han estado por cientos o miles de años en la Amazonía y los Záparas, según las historias, según la literatura, era una población muy grande que estaba entre Brasil y Ecuador y habían 23 lenguas dentro del mundo Zápara que habitaban en estos territorios y que cruzaban fronteras y que al igual que otras culturas amazónicas son culturas de los sueños, se les conoce como las culturas amazónicas, tienen mucha relación con la capacidad de interpretar los sueños, de vivir al igual que vivimos en el día a día, en el espacio material, también ellos viven con tanta formalidad y con tanta atención en este mundo del descanso, el mundo de los sueños, que además es un mundo espiritual para ellos. Entonces, la cultura zápara está ahora mismo declarada por UNESCO como Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad. Y ellos, después de haber sido cientos de miles de personas con 23 lenguas, se han reducido a un tamaño tan pequeño en Ecuador. Son 500 personas záparas las que habitan en la Amazonía del Ecuador. La lengua está casi, digamos, reducida al mínimo. Hay muy poca probabilidad de que la lengua se mantenga, pero la cultura está muy viva. Y estos son unos regalos, ¿no?, de los patrimonios de la humanidad en cuanto a la cultura. Y los záparas, ellos ahora guardan esta cultura con mucha devoción, con mucho orgullo, y abren una puerta al mundo hace pocos años y dicen, bueno, ahora somos tan pocos y no nos gusta hablar sobre que es un pueblo en desaparición, pero es un pueblo tan pequeño en este momento que han decidido abrir una ventana al mundo para contar su historia y para demostrar que su cultura está muy vigente, principalmente en el aspecto espiritual, en esta relación tan profunda que los záparas tienen con su mundo natural, con el bosque tropical amazónico, con las montañas, con los ríos, con el agua, pero sobre todo con esta escucha tan activa al tema de los sueños. Entonces, Manari, a quien yo conocí hace muchos años, que es mi compañero, es mi pareja,
Siempre fue un líder indígena amazónico de su nacionalidad. Él estuvo también por algunos años estudiando el tema de derechos humanos, pero siempre fue un líder muy activo en el tema de la organización política indígena amazónica ecuatoriana. Y también luego él encontró que desde su linaje, de su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos traían este mundo de la sanación y tiene un linaje chamánico. Entonces Manari, él hace algunos años, cuando les conté hace un ratito que se abrió una puerta del mundo de la cultura zápara hacia el mundo, Manari decide, él con sus hermanos, su madre, una de las 2 o 3 personas que ahora todavía hablan el zápara, deciden entregar al mundo su sabiduría y deciden hacer organizarse para poder recibir a amigos, aliados en su casa, en la comunidad zápara de Yanchamacocha, en la provincia de Pastaza, en Ecuador. Y ellos, cuando comienzan a recibir a las personas, comienzan a dar cuenta, fe de testimonio y a regalar conocimiento y sanación a través de la interpretación de los sueños, a través de las ceremonias con plantas medicinales, a través del intercambio del compartir con gente y familia de otros lugares. Y se comienza a evidenciar que, digamos, la experiencia que ellos tienen de interpretar los sueños y de además en este momento estar muy abiertos a recibir información a través de las ceremonias que ellos hacen y del colectivo que van formando con los nuevos jóvenes záparas y con amigos y aliados, van dando cuenta de que hay muchas cosas que se hacen consistente también con otras historias que yo en los viajes que hago por mi trabajo y por eh, evidentes razones de que estoy en muchos niveles de conversaciones que no solo tienen que ver con el nivel climático, sino con niveles de discusiones de gobernanza, de inteligencias, de resiliencia, de nuevas economías, en todas estas conversaciones y eventos que pasan a nivel global, nos damos cuenta que hay culturas y tradiciones del mundo que están hablando sobre información que están recibiendo y que ya la tenían en su vivencia ancestral, en su conocimiento ancestral, que en este momento se pone en evidencia la conexión entre las tradiciones del mundo, lo que queda ancestralmente de estas tradiciones y lo nuevo que va llegando. Y hay muchas cosas que se conectan. Y con esto lo que quiero decir es que los záparas especialmente han hablado mucho sobre los desafíos que enfrentan los humanos ante las crisis que pueden estar relacionadas a la crisis climática, a la crisis de una separación entre los humanos y la naturaleza. Pero lo que ellos también dicen es que la energía de la Tierra está cambiando. Y me gusta mucho hablarlo de esta manera porque ellos no se refieren a un tema apocalíptico o a un caos civilizatorio en donde vamos a desaparecer de un día al otro, pero ellos hablan sobre la energía de la Tierra ha cambiado, la rapidez con la que gira el planeta Tierra también ha variado, es más rápida que antes, y nosotros necesitamos estar dispuestos a escuchar esas nuevas señales de la naturaleza para poder responder a tiempo y no solamente individualmente, sino colectivamente, con acciones muy, muy claras y a escala. Nuestras reacciones como civilización en este momento, nos dicen los áparas, que tienen que ser muy, muy colectivas, muy, digamos, rápidas y también a escalas muy grandes. Y esto también se debe a que hay portales en este planeta Tierra que se conectan con otros planetas y con otros seres que son, al parecer, humanos más antiguos. Y estas historias son muy bonitas porque ellos reciben un mensaje también, los áparas, y nos dicen, nos cuentan, si queremos recibir ayuda de nuestros otros hermanos que están en otros lugares que tal vez desde nuestro planeta no podemos verlos, para recibir esa ayuda necesitamos estar muy organizados aquí en la Tierra y hacer cosas que no nos imaginamos que pueden suceder en los próximos años, pero que van a poder resolver de alguna manera la crisis en la que estamos ahora todos involucrados. Entonces, esta historia de los áparas, de esta historia amazónica, no solamente la cuenta Manari, no solamente la cuenta los áparas, pero puedo darles fe y testimonio de que alrededor del mundo distintas tradiciones, distintas filosofías y religiones van contando acerca de estos portales y de esta información
que se recibe también desde el universo, al que tampoco le hemos prestado mucha atención, y si es que ni siquiera podemos prestar atención a nuestro propio planeta, a nuestras propias formas de vida, difícil que encontremos otras respuestas o otras formas de escuchar más allá de donde estamos. Entonces, es muy interesante lo que nos dicen los pueblos amazónicos en este momento. Hay una filosofía profunda ahí, hay una inteligencia y una tecnología que no solamente es la inteligencia artificial la que va a dominar el espacio de nuestra información a futuro, sino si es que podemos rescatar la tradición y la tecnología ancestral, nos vamos a dar cuenta que ahí hay mucha sabiduría que nos puede ayudar también a enfrentar como civilización las diferentes crisis, la metacrisis en la que estamos todos enfrentados en este momento. Oye, y yendo a ese término que acabas de utilizar, la metacrisis, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto de la metacrisis? Bueno, no sé si todos se recuerdan que cuando estábamos en la época del COVID, de la pandemia, había muchos espacios en donde comenzamos a conversar porque no mucha gente podía ir a un trabajo, se suspendió todas las actividades en el planeta y mucha gente se comenzó a dedicar a tener conversaciones sobre qué es lo que está pasando con la pandemia de COVID y se comenzaron a discutir que habían varias crisis en este momento a nivel planetario, que había una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis pandémica, que también había algunas crisis relacionadas al deterioro del bienestar ambiental del planeta y que todo esto estaba cruzado también por algunas crisis éticas y algunas crisis que estaban relacionadas con las pérdidas de valores humanos y dentro de la sociedad. Y otros también comenzaban a hablar sobre que las crisis también estaban dadas porque había una separación entre el planeta y el pensamiento humano. No había una relación entre cómo los humanos que habitan el planeta están pensando o están eh, relacionando con los recursos, porque mucha gente habla de los recursos naturales, están ahí para los humanos, pero también en esta discusión global sobre las varias crisis se hablaba sobre esta crisis que tienen los humanos que vivimos en el antropoceno, en donde hemos pensado por mucho tiempo que el humano es el centro del planeta Tierra y que no hemos podido tener la capacidad de darnos cuenta que estamos dentro de la Tierra. Entonces, esto nos ha llevado a una separación ética, espiritual, ecológica, y la metacrisis se refiere a todas estas crisis que describo hace un momento, que tienen que ver con la economía, con el bienestar, con la espiritualidad, con la desconexión del mundo natural, con esta capacidad de haber desarrollado una supremacía en nuestro pensamiento, de habernos desarrollado y generado estos sistema de valores y creer que tenemos una supremacía humana, que somos mayores que las otras especies que habitan en el planeta. Entonces, la metacrisis está compuesta por varias crisis que los humanos hemos creado en este momento y nos llevan a enfrentarnos a lo que algunos científicos y movimientos dicen como a una sexta masiva extinción de especies que en varios millones de años han habitado el planeta, y esta es una de las masivas extinciones que se va a ejecutar en el planeta. Entonces, la metacrisis también viene desde una discusión más política, de una discusión filosófica, ética, en donde estamos viendo que los sistemas capitales, del sistema capitalista, ha fragmentado también esta supremacía humana, y desde el control, el poder, el abuso, y muchos temas relacionados a la inconsciencia de la naturaleza alrededor, nos hemos puesto a la humanidad en un momento muy sensible, muy frágil, en donde ahora lo que nos queda es emerger con una inteligencia colectiva, respuestas que sean habilitantes para nuestra vida y la vida de otras especies en los próximos décadas, en los próximos años. Solo me gustaría sumar algo más, y es que en las últimas conversaciones de las convenciones climáticas y de biodiversidad, los reportes científicos, las discusiones políticas que se dan,
arrojan algunos números y estadísticas que son de verdad alarmantes, pero muchos de ustedes habrán escuchado de que en los acuerdos de las cumbres se han hablado de que no deberíamos superar el 1.5 grado de calentamiento del planeta Tierra en los próximos años, y se han sumado muchos esfuerzos y metas para lograr que esto ocurra, pero nada de esto es real. De hecho, vamos a sobrepasar ese nivel de calentamiento de la Tierra, y en las próximas 3 décadas, tal vez en el 2050, estemos por sobre los 2.5 grados de calentamiento global, y esto quiere decir que la faz de la Tierra va a comenzar a cambiar, y al igual que nuestras economías, nuestras vidas, nuestros sistemas de relacionamiento. Y esto quiere decir que necesitamos actuar de una manera muy rápida colectivamente. Y este es el desafío más grande. Y creo que en este desafío hay una oportunidad muy grande frente a la crisis que existe, pero la oportunidad siempre podría decirse que es más grande que la crisis. Mm. Bueno, ahí hay un montón de cosas, un montón de cosas para mirar. Eh, solamente va a arrancar por una que me pasó ahorita escuchándote, y luego quisiera ir como al tema de la colaboración radical. Pero, pero lo que me pasó escuchándote ahorita, que decías que vamos a sobrepasar los 2 y los 2.5 grados de temperatura. Eh, y lo dijiste como con una certeza de que eso va a ser así. No, o sea, como que no lo dijiste como que de pronto, o no, lo dijiste como esto va a suceder. Lo cual significa, al menos bajo la lógica que yo conozco de los estudios, de los pronósticos y demás, significa un tema, digamos, que podríamos, que yo utilizaría la palabra catastrófico para la vida en el planeta. ¿Cómo, de alguna manera sostienes tú como ese conocimiento, esa conciencia de que esto va a pasar, y al mismo tiempo eh, seguir, seguir con esperanza, seguir con optimismo, seguir además con el compromiso de trabajar día con día para hacer todo lo que tú estás haciendo? Nuevamente, lo que estás haciendo con la Fundación Pachamama, lo que estás haciendo con la Alianza para las Escuelas Sagradas del Amazonas. Me parece también interesante mencionar que tú acabas de estar en un viaje fueron como 15 días, si no estoy mal, por el Atlántico con 500 personas, y adicionalmente estuviste hace también unos meses pues en el Polo, también con otro grupo de personas, hablando sobre estos temas, conectando además incluso a los pueblos del Amazonas con los pueblos del Polo Norte. Es decir, esta no es solamente una reflexión, lo que nos estás compartiendo no es una reflexión de Belén, es una reflexión que tiene que ver con la mirada de muchas personas que se han dedicado a trabajar y a estudiar sobre estos temas con mucho rigor durante muchos años. ¿Cómo sostienes tú con esos dos, más lugar como de ver que hay un deterioro grandísimo a lo que va a pasar en la vida sobre el planeta, y al mismo tiempo la esperanza y el optimismo de que lo que estás haciendo vale la pena? A ver, no sé si te contaba y les cuento, les comparto a todos. Tengo la oportunidad desde hace algunos años ser parte del panel científico amazónico, que está conformado por más de 150 PhDs, que ya en Glasgow entregamos un reporte ante la cumbre de clima, en donde se evidenciaba esto que se llama en inglés el tipping point de la Amazonía, o el punto de no retorno, el punto de quiebre. Y en base a una serie de investigaciones y de capítulos, lo que presenta el panel amazónico es un reporte sobre el estado del arte de lo que ocurre en la Amazonía a nivel ecológico, complejo, de los sistemas hidrológicos, de los sistemas de carbono, de los ciclos del nitrógeno, de
de las poblaciones locales, de la historia amazónica, de una visión panamazónica futuro, de las economías, de las industrias, de las amenazas, de la deforestación. Entonces, cuando compilas toda esa información y presentamos esto pues a la cumbre de Glasgow, a los estados, se da cuenta en este reporte no solamente del estado del arte, pero de algunas proyecciones que, que difieren a los reportes del panel intergubernamental científico de cambio climático, que tiene unas expectativas y unas predicciones un poco diferentes, porque el nivel de detalle y análisis que tiene el panel científico amazónico está muy aterrizado a nivel de la Amazonía. Entonces, da cuenta de que este tipping point en la Amazonía, que al igual existen estos puntos de quiebre en los océanos, en otros sistemas y bioregiones del planeta, pero específicamente en los bosques ecuatoriales, en los bosques tropicales alrededor del planeta, la Amazonía, el delta del Níger, donde está Congo, Borneo, Indonesia, todos estos lugares de un cinturón alrededor del planeta donde existen bosques, también tienen esta habilidad para sostener al planeta y darle una estabilidad climática. Entonces, a medida que estos bosques se degradan, se pierde la biodiversidad, se pierde también los ciclos del agua. Entonces, la Amazonía, en el caso de las Américas, provee a todo el continente americano de más del 30% de la humedad y de las lluvias, del agua que tenemos en nuestro continente, y también a nivel planetario un porcentaje muy alto pues viene de los bosques tropicales, especialmente de la Amazonía. Entonces, una de las recomendaciones del panel científico y uno de los datos que se asegura en el panel que reportamos es que casi al menos el 35% de la Amazonía, que está alojada en 9 países, es una cuenca muy, muy grande, la más grande del planeta, se ha deteriorado en un 35%. Un 17% de la Amazonía está en una deforestación completa, y el otro porcentaje, para llegar al 35%, tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Entonces, si se suma la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de o sea, la deforestación, la degradación de estos bosques, estamos muy cerca de llegar a un tipping point. Y de hecho en la Amazonía Sur, en Brasil, y en estas zonas en donde en el sur de Brasil se están experimentando ya estas suertes de sequías muy prolongadas, de fuegos que este año llegaron a ser más de 20.000 fuegos en menos de 40 días en distintos puntos de toda la Amazonía. Y esto da cuenta de que en la zona sur de la Amazonía se está llegando muy rápidamente a lo que se llama este tipo de tipping point, que quiere decir que cuando llegamos alguna vez a este punto ya no podemos ir para atrás. No hay manera de que esos ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno sigan funcionando más como ha sido hasta hoy a nivel planetario. Se va a perder esa capacidad del ecosistema de proveer de esta capacidad de alimentar de agua al todo el continente. Y en los Andes amazónicos, de donde somos nosotros, Colombia, Perú, Ecuador, hay otras circunstancias por las corrientes distintas que recibimos desde Surinam, del Atlántico, del Pacífico, y eso nos genera una suerte de otro tipo de humedades que nos ayuda de alguna manera, pero igual vamos a sufrir el mismo deterioro por las condiciones existentes en la Amazonía, esta presión extractivista de petróleo, de minería a escala abierta, de cambio de uso del suelo, de la construcción de hidroeléctricas, que está cambiando muy rápido este entorno. Entonces, las recomendaciones del panel científico frente a este tipping point es, bueno, tenemos que reducir la presión que se tiene sobre la Amazonía, pero si es que esto cambia de la manera que se prevé que va a cambiar, los sistemas alimentarios de toda América Latina y el Caribe van a estar afectados. Los sistemas hídricos, del flujo hídrico, de todo el flujo hídrico y las lluvias y el agua de todo el continente americano, especialmente si hablamos de nuestra región Latinoamérica y Caribe, se van a ver afectados. Y en el caso del Ecuador, ustedes saben que estamos más de 40 días con un estrés hídrico que nos ha tenido sin electricidad. Por ejemplo, en Ecuador estamos entre 6 y 10 horas al día en Quito, Guayaquil, Cuenca, en las ciudades más grandes del Ecuador, en donde no tenemos electricidad en nuestras casas, en nuestras oficinas, y la economía obviamente se impacta fuertemente.
Entonces, bueno, esto es solo algo para contar de cómo están los reportes científicos. Les presento a Alba y a Samaru. Eh, Entonces, son unas motivaciones estos niños para poder... ¡Ey, Albita! Espérese un ratito, por favor. Dale, dale. Justamente, qué bueno porque yo creo que no llegan por coincidencia. Estamos hablando de que da esperanza, ¿no? De que da esperanza y que da motivación justamente para seguir adelante. Entonces, ahí llega Samaru, que es el hijo de Belén y de Manari. Eh, Sí, pero pues bueno, Samaru es mi hijito por el que estoy aquí también contando esta historia. Pero bueno, más allá de estos detalles que no solamente son científicos, pero que van a influir en nuestras economías, en nuestra calidad de vida y en nuestra prosperidad o nuestra capacidad para seguir como región, eh, que es muy alarmante también, porque tomemos en cuenta que los países de Latinoamérica y Caribe somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Todas las pérdidas y daños que se van a dar por los fuegos e inundaciones de nuestra región van a detonar en un cambio de nuestra economía. Entonces, si no estamos alertas sobre lo que está pasando y si no estamos alertas sobre el financiamiento que los estados o las industrias en el mundo tienen que aportar a esta región por dos razones importantes, porque tenemos bosques, porque tenemos páramos, porque tenemos ciclos del agua y una biodiversidad increíble, realmente necesitamos que sociedad civil, pueblos indígenas, industrias, sector académico se sumen para poder tener acciones muy concretas frente a lo que está ocurriendo y no esperar de los gobiernos todo, pero también activarnos con una suerte de acciones muy concretas que sí podemos desarrollarlas y que de hecho lo estamos haciendo. Eh, y este es un llamado a la acción. Hay una cantidad de jóvenes en el mundo que se están sumando a estar alertas sobre la información que yo estoy contando en este momento y se están formando grupos y hay plataformas, no solamente cientos, sino ahora miles de movimientos sociales que están no solamente en la frontera del activismo, de la lucha por la defensa de la vida, pero también mirando cómo crear estos puentes, y ahí voy a hablar sobre las posibilidades. Esto no solo tiene que ser una responsabilidad de los estados, pero sabemos que los países industrializados y las riquezas del mundo están relacionadas con la extracción de los recursos naturales. América Latina y el Caribe, en nuestro caso, demanda que nosotros deberíamos, por los servicios ambientales que estamos proveyendo al planeta, biodiversidad, agua, etcétera, tengamos un rol muy importante sobre cómo negociar financiamiento para nuestra región con el sector privado y con las corporaciones que invierten en estos modelos económicos que son destructivos y que amenazan a la integridad de la biodiversidad y nuestra integridad ecológica. Y entonces nos toca construir puentes, educar, y el ADN transformador y estas colaboraciones radicales a las que me quiero referir tienen que ver con abrir nuevos puentes y nuevas conexiones que nos permitan llegar a estos otros actores de otros sectores con los que no estamos relacionándonos todo el tiempo y poder desde educarlos hasta comprometerlos, hasta comunicar que hay algo más que se puede hacer, que tiene que ver con una colaboración radical, que no tenemos que esperar a un sector o al otro para resolver los temas, pero que es el momento para juntar las inteligencias. Cuando digo inteligencias, me refiero a las inteligencias, como dije hace un rato, no solamente inteligencia artificial, las inteligencias de la tecnología, sino cómo desde nuestra perspectiva con las inteligencias ancestrales y de colaboración podemos encontrar nuevas tendencias, no solamente proyectos o ideas, pero nuevas formas de colaboración que nos permitan llegar a nuevos acuerdos, a nuevas formas de gobernanza, a unos nuevos entendimientos en donde los sistemas de valores con los que hemos crecido se muevan un poco y puedan distraernos hacia un espacio en donde hay conversaciones que todavía no se han generado, que son necesarias para este tiempo. Entonces, este ADN transformador tiene que ver con la colaboración radical que nos va a llevar a crear sistemas nuevos que tal vez ni siquiera nos imaginamos, pero por las necesidades que vamos a enfrentar, vamos a irlas desarrollando. Entonces son nuevos músculos que vamos a ir desarrollando y que tienen que ver sobre todo con juventudes y con niños, vamos a poder experimentar esto y van a ser momentos muy interesantes porque vamos a ver cosas que van a surgir que no hemos visto no lo hemos visto nunca lo hemos visto, pero hace 200 años desde el sistema industrial,
cuando hemos visto en historia el oscurantismo, el renacimiento, cada civilización, cada era tiene un aspecto muy importante de esa cultura y nosotros ahora estamos diseñando, codiseñando una nueva manera de mirar nuestra relación con la naturaleza frente a un momento que es increíblemente desafiante, pero también interesante por el tema de cómo los humanos vamos a responder ante esta crisis que hemos creado. Oye, y entonces este llamado a la acción y esta colaboración radical, ¿qué nos permitiría? ¿Qué es lo que tú ves que sería posible si efectivamente logramos ese nivel de colaboración del que estás hablando, que entiendo que es un nivel de colaboración que lo que dice es no veamos las industrias, los gobiernos, a la sociedad civil y demás, no veamos todo eso como separado, sino como todos como, digamos, entidades que necesitamos aprender a conectarnos, a articularnos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es posible? ¿Qué es lo que sería posible si logramos ese nivel de colaboración? Bueno, creo que muchos de nuestros amigos que están en esta audiencia ya han tomado muy seriamente, por un lado, la transformación personal, el liderazgo transformacional. Muchos de nosotros hemos pasado por años, tal vez décadas, eh, conociéndonos más, siendo más empáticos, siendo más activos en nuestra escucha, teniendo también espacios en donde hemos podido tener acciones de colaboraciones distintas tal vez a lo tradicional. Y ahora en este momento, por un lado, todo tiene que ver sobre cómo consumimos, qué tan responsables somos con nuestra propia comida, nuestro propio vestido, con las cosas que estamos acostumbrados a consumir diariamente. Y frente a esas actitudes, digamos, responsables, que también cruzan por un aspecto responsable del cuidado con uno mismo, también ya tenemos un nuevo nivel de correspondencia frente a otras cosas que están más allá de nuestro entorno personal y familiar, que tienen que ver con acciones más colectivas. Entonces, necesitamos cuidar los espacios y relacionamientos con otros grupos, con otras personas, generar nuevas habilidades y procesos también educativos, ¿no? En donde estamos enterándonos de nuevos temas que antes tal vez no eran necesarios por el tipo de profesión que hemos escogido o porque hemos estado muy desvinculados y hemos estado en tal vez otros temas, pero ahora necesitamos estar como muy alertas, muy informados, bien informados sobre qué son las cosas que tenemos enfrente y hacer un trabajo más colectivo frente a lo que llamamos la supremacía humana, que quiere decir cómo ha predominado el pensamiento humano frente a la naturaleza y a los recursos que nos dan agua, que nos dan comida, que nos han dado medicina, y cambiar un poco esta relación que tenemos con el entorno natural y los otros entornos. Entonces, nos queda en este momento como diseñar nuevos sistemas, nuevas arquitecturas de conversaciones, nuevas arquitecturas que nos lleven a tener espacios de sobrellevar, espacios de resiliencia, de adaptación, colaborar en sistemas que tengan que ver con los espacios naturales, con las ciudades sostenibles, con el manejo de los plásticos, con el tema que tiene que ver también con los nuevos sistemas educativos que estamos enseñando a los jóvenes, a los niños que en 10 años posiblemente les va a servir más que lo que están aprendiendo en este momento en sus escuelas o en sus instituciones y universidades. Y entretejer, como hace 13 años nos proponíamos en un taller que teníamos juntos con nuestro grupo de Pachamama y Iberoamérica, hablábamos sobre entretejer los saberes y las acciones para poder en este momento llevar un mensaje, tener acciones muy concretas a nivel no solamente comunitario, y no me ahora uso mucho el tema de cómo demostrar que proyectos pilotos pequeños pueden escalar, pero ahora también se usa la palabra demostradores. Cómo a nivel comunitario o de ciudad o municipal podemos tener demostradores de que a nivel económico, ecológico, social, político, podemos lograr nuevos sistemas para luego escalarlo y comparar e intercambiar con otros que también van a estar haciendo lo mismo. Entonces, es un momento en donde
este sistema de diseño colaborativo y radical, que quiere decir dejar de hacer las cosas como estábamos haciendo hace 5 años, hace 3 años, si trabajamos en empresas privadas o empresas públicas o en el Estado o en la academia, o si es que estamos haciendo cualquier tipo de negocio o emprendimiento, comencemos a pensar de una forma diferente, y esto nos deja una cancha muy abierta, a veces muy general, pero también hay una intuición en donde ya conocemos la información que está allá afuera y sabemos que tenemos que tener acciones concretas en relación a cómo manejamos el agua, cómo manejamos nuestros cultivos, qué tipo de comida es la que vamos a decidir tener los próximos años, y tener hitos a 5 años, a 10 años, creo que es muy, muy importante. Oye, ¿tú dirías que la Alianza por las Cuencas Sagradas del Amazonas es un ejemplo de esa colaboración radical? Sí, por supuesto, la Alianza de las Cuencas Sagradas Amazónicas es la colaboración de 30 pueblos y nacionalidades indígenas que están en esta bioregión del Amazonas del Ecuador y del nororiente eh, peruano. Y se suman estos esfuerzos, se crea una gobernanza, hay 30 miembros de estas nacionalidades y pueblos que habitan en 35 millones de hectáreas de bosque tropical amazónico, una sola visión, que es la permanente protección, y se suman los esfuerzos de titulación de tierras, de garantizar derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, modelar nuevos sistemas económicos y de acuerdos de conservación con los gobiernos, con los estados. La discusión que nos toca enfrentar en este momento es cuáles son los modelos económicos que queremos que sean predominantes en nuestros estados que han estado basados en economías extractivas. La Alianza Cuencas Sagradas y nuestros países andino-amazónicos tienen esta gran riqueza cultural y de biodiversidad biológica y de sistemas de flujos hídricos de agua, de lluvias, que tienen que sumar esfuerzos entre los estados, y que ahora, rumbo a la COP30, a la Cumbre del Clima en Belén, en 2030, el próximo noviembre, se van a llegar a tomar acuerdos muy importantes frente a lo que hemos discutido durante esta hora, de lo que representa la Amazonía y los países andinos amazónicos para el mundo. Entonces, estos son palabras mayores, somos países muy importantes a nivel planetario y necesitamos que las fuerzas entre ciudadanos de esta región, ONGs, universidades, sector privado y estados, lleguemos a acuerdos sobre cómo hacer la transición a economías restaurativas. Y la transición significa ir dejando lo uno por dar paso a lo otro, que son modelos distintos. Los estados tienen esta dependencia con la extracción de petróleo, la minería a escala abierta, carbón, minerales, pero necesitamos dar cuenta de que estamos trabajando en un nuevo modelo basado en la economía restaurativa. ¿Qué significa restaurar? Significa abrigar un modelo diferente en donde hay una cantidad de trabajo nuevo para jóvenes y para gente que puede involucrarse y tener ingresos nuevos frente a un tema de una economía que a veces nos han vendido la idea de que si somos países petroleros o tenemos minerales o tenemos cobre, esa es nuestra economía, o nuestra gran agroindustria, o grandes exportadores, que también son parte de nuestra economía, pero tenemos que ir generando nuevos espacios de nuevas economías basadas en la restauración de bosques, en la protección de los flujos hídricos, en la conservación de los océanos, y en ir haciendo en esta transición necesitamos repensar también la economía a nivel macro, como decir, en dónde está el nivel de nuestra deuda externa, qué tipo de rentas universales deberían venir a todos los ciudadanos de nuestra región para que puedan seguir manteniendo los bosques, los páramos, los manglares, y entrar a conocer cuáles son los fondos bilaterales, las inversiones de impacto, otros fondos que tienen que sumarse a los mercados de carbono o de biodiversidad, que también hay un debate muy fuerte sobre esto, pero es el sector privado y contaminante del mundo, las corporaciones y las riquezas más grandes del planeta tienen que ahora por decisiones de la cumbre de los estados, por G20 y por las cumbres del clima, hay un must, hay una decisión muy fuerte de que
las empresas más ricas del mundo y las familias más ricas del mundo, pues tienen que hacer no una colaboración, tienen que hacer un pago por todo lo que han hecho en estos años y lo que siguen haciendo. Y se habla mucho de los offsets. Van a haber no billones, sino trillones de dólares que tienen que asumir esta responsabilidad y generarse nuevos flujos financieros para nuestras bioregiones. Y no es un tema de pedido, es un tema de que hay que hacer este pago a nivel macro, cancelar deudas por conservación, crear bonos verdes. Entonces, a lo que me refiero es que hay un portafolio muy grande de financiamiento que debemos conocer todos porque necesitamos tener acceso directo al financiamiento, no solamente a nivel de los gobiernos, pero a nivel de grupos locales, de ciudadanos, de grupos de mujeres, de pueblos indígenas, de sociedad civil, de otros grupos. No se necesitan nuevos instrumentos o mecanismos financieros, pero nuevos canales en donde hay recipientes de ideas demostrativas en donde pueden canalizarse estos fondos. Y esto no es nuevo, esto no es una novedad, lo que les cuento es lo que está pasando en este momento. Entonces tenemos que estar listos para prepararnos y poder ser recipientes también de un financiamiento transformador que ayuda a una economía restaurativa. Oye, cuál es el mensaje o el pedido incluso para una persona que está escuchando o viendo esta conversación, bien sea ahorita en este momento o bien sea posteriormente cuando salga publicada en el podcast del ADN Transformador? Alguien que, como yo, por ejemplo, no sé, me estoy tratando como de referir a que hay personas que quizás van a ver esto o a escuchar esto, que no son necesariamente un gran líder de ninguna organización, que quizás no son necesariamente una de las personas más ricas del mundo, que no son necesariamente un líder de una nación, de un país, de un estado, sino que quizás son personas, llamémoslo un poquito más, personas del común. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que podemos nosotros como personas del común eh, hacer, contribuir, sumar para que, para que esta colaboración radical suceda? Bueno, vuelvo a la Amazonía y vuelvo al mensaje zápara, de la tradición zápara. El mensaje de ellos es que a diario nosotros ciudadanos comunes tenemos que estar más atentos sobre las señales de la naturaleza en este momento. Y estar más atentos es estar más atentos a lo que está pasando. Tal vez hay menos lluvia en tu ciudad, o hay unas lluvias torrenciales que están causando estragos. Entonces, prestar más atención a lo que está pasando. Y cada acción que hacemos cada día, estar presentes en que las acciones que hacemos cada día tienen un efecto sobre la tierra en donde habitamos. Y si estamos más atentos a lo que hacemos cada día, lo que consumimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos unos a otros, tiene un efecto sobre el espacio en donde vivimos. Entonces, si es que hacemos un trabajo dedicado a la tierra, que cada acción diaria tenga una dedicación a la tierra. Y no solo tiene que ser esto una ofrenda, una ceremonia, sino un agradecimiento real de lo que estamos obteniendo de la tierra. Y este agradecimiento y esta acción que hacemos a diario por el planeta en el que vivimos va a tener un efecto de regreso a nosotros mismos como una medicina que nos puede ayudar a estar con una mente clara, a estar tranquilos de corazón, a tener una capacidad tal vez espiritual más amplia, de mirar cosas, de comprender más cosas. Entonces, lo que hacemos cada día lo recibimos desde la tierra como una medicina. Entonces, si es que lo miramos así, ¿no? El costo-beneficio. Yo hago cada día una acción buena por la tierra, por mi jardín, por mis pájaros, por mis semillas. Estoy consciente de que estoy haciendo esto cuando me movilizo, cuando opto por poner un tipo de gasolina tal vez menos contaminante, o los esfuerzos que uno puede hacer a su nivel siempre van a estar también correspondidos por una medicina o un beneficio que nos da la tierra.
La otra cosa es que ya a nivel, digamos, de, de familias, las personas que tienen hijos, sobrinos, amigos con hijos, pensamos en qué es lo que va a ocurrir con estos niños y la vida que a ellos les va a tocar vivir va a ser muy diferente que la nuestra. Mm. Entonces, tal vez actuar desde el lado sensible de pensar cómo es la vida que estos niños van a tener y cómo poder acompañarles a ellos en un proceso en donde ellos tal vez tengan más habilidades y comprensión emocional y sobre el entorno, como tal vez enseñar nuevas tecnologías y nuevas instrucciones sobre el espacio del día a día, sobre el agua, la importancia de cuidar el agua, la importancia de comer de una manera consciente y cosas que realmente eh, estén haciendo bien al cuerpo, pero también que estén tratando bien a los suelos, hablar sobre estos temas con los niños y ya como ciudadanos, las personas que están activos en sus profesiones, en cualquiera que sea esta, tener como este espacio de reflexión propia y de mirar qué más podemos hacer en torno a una colaboración, sean conversaciones, sean domingos de una minga comunitaria para ir a reforestar, tener esta habilidad para encontrar espacios y otras personas con las que podemos colaborar para conversar si no conocemos o para hacer acciones ciudadanas. Están cada vez apareciendo más alrededor nuestro, que son convocadas por grupos, por activistas, por jóvenes, por espacios de mujeres y estar activos, tener una acción frente a llamados de la ciudadanía, de grupos y de nuestro entorno más cercano que puede ser nuestro jardín. Entonces, creo que hay pequeños pasos que nos sensibilizan y nos conectan con quienes somos ahora como humanos y que abrir esta parte de la sensibilidad, educarnos un poco más, pero siempre conectarnos entre nuestra mente, nuestro corazón y dar espacio a que esa cultura ancestral que nos precede, todos los que estamos aquí seguramente estamos conectados con culturas ancestrales, andino, amazónicas, latinoamericanas, tal vez de otros lugares. Conectarnos con esas culturas de las que somos parte, somos herederos de esas tradiciones y solo están ahí, tenemos que explorarlas más. Entonces esa sería mi recomendación Mm. final frente a quienes debemos ser en estos tiempos de metacrisis y colaboraciones radicales Mm. a todos en todo sentido. Oye, una última pregunta antes como de ir quizás a cerrar la conversación. Eh, hablaste ahorita como de nuestros hijos y qué mundo la conciencia de qué mundo les vamos a dejar, pero también hay algo que tú veas como en términos de aquellos que somos padres y que tenemos hijos, algo que podamos eh, inculcar en ellos, algo que podamos eh, aportarles a ellos en su formación para que, para que, no sé, estén mejor preparados para lo que viene. Sí, cuando los niños son pequeños hay una posibilidad enorme de a estos cerebros tan pequeños, tan plásticos, que se les puede como ayudar a formar. Cuando los niños son pequeños, ellos tienen que disfrutar mucho su parte lúdica, ¿no? Su parte de la creatividad. Y lo que hace Manari con Samaru es ayudarle a recordar sus sueños cada día. Mm. El tema de aprender a soñar y conectarte con los sueños en el mundo espiritual te ayuda a tener visiones muy claras sobre lo que debes hacer en este plano, Porque, a tener respuestas, a tener protección, a traer información incluso del mundo de los sueños para resolver desafíos de este plano. Entonces, enseñar a los niños a confiar en sus sueños, a interpretar sus sueños es una herramienta muy importante y es una tecnología en sí mismo. La interpretación de los sueños y saber soñar y vivir de los sueños es algo muy importante para los pueblos amazónicos. Entonces, tomar esa tradición, ponerle, prestar atención a los sueños, usar los sueños para traer información y protección, incluso medicina, para este plano parece que funciona muy bien, le funciona bien a los pueblos amazónicos y es lo que Samaru, mi hijo, está aprendiendo. Y por otro lado, eh, acompañar toda la posibilidad de usar la tecnología, la ciencia, la información
para el mejor potencial, cómo usarlo en tecnología para que los chicos tengan esta capacidad de saber que sí, los radares, los sensores, los satélites pueden ayudarnos a crear nuevos sistemas atmosféricos, ayudar a monitorear los bosques. Hay mucho de la tecnología que se puede usar para unas herramientas muy poderosas y tenemos que canalizar que esta información y esta tecnología sea una herramienta para revertir el deterioro de nuestro ambiente, de estos límites planetarios a los que nos están llevando a un lugar y a una civilización que no queremos dejar a los niños y usar las herramientas tecnológicas para generar bienestar y para generar mayor comprensión sobre cómo estar más cerca de la naturaleza. Entonces, creo que la tecnología no siempre va a ser algo que va a ser detonar cosas difíciles, pero puede detonar cosas muy positivas y también hablar sobre los tipping points positivos. Esto, hay una doctora muy linda en Canadá que se llama Susan Simard, que ella habla sobre los puntos de quiebre positivos en la naturaleza. La naturaleza, si es que ustedes tienen una afición por un bosque, un páramo, un grupo de una especie en especial, si es que ellos son sus mentores de la naturaleza, a los niños, ¿cuáles son sus mentores en la naturaleza? ¿Cómo funciona ese grupo de lobos en la estepa? ¿O cómo funcionan estos pájaros migratorios? ¿Cómo toman decisiones ellos? Aprender a ver la naturaleza como un mentor que nos puede dar guías para construir nuestros nuevos sistemas y nuevos juegos. Entonces creo que hay mucho que los padres tenemos esta responsabilidad de ayudarnos a nosotros mismos a mirar los mentores de la naturaleza y los niños están muy abiertos a escuchar cómo funciona la naturaleza, cómo toman decisiones las tropas de monos o enseñarles a través de ejemplos de la naturaleza cómo funcionaría un sistema en su propia vida y construir desde ahí. Entonces, creo que hay muchísimo por hacer como papás con niños y eso es como una gran habilidad que también debemos desarrollar. Qué bien, qué bien, gracias. Oye, si todo lo demás de esta conversación se borrara y desapareciera, ¿qué sería cuál sería ese mensaje que tú quisieras que la gente se llevara? ¿Cómo lo resumirías, digamos, en un solo mensaje, en algo muy puntual? Bueno, como ciudadano común, como ciudadana común, pero también como ciudadana andino-amazónica, enamorada de los páramos, las montañas, la Amazonía y el océano. Qué afortunados somos andinos amazónicos, nosotros, Perú, Ecuador, Colombia, Latinoamérica, increíble. Desde ese entorno, los latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, también muchas debilidades en común, pero muchas fortalezas más que debilidades. Entonces, mi mensaje es cómo nuestra latinidad, cómo nuestros grandes pensadores, sentir pensar, como dicen, ¿no es cierto? El gran autor en Colombia, el sentir pensar, cómo cruzamos ese inmenso amor que tenemos por la vida, ese inmenso amor por la gratitud, por la naturaleza, y cómo combinamos esta gran habilidad que tenemos los latinoamericanos por sentir para pensar y hacer que nuestros desafíos se vuelvan menos difíciles y que nuestra capacidad de ver esto no como desde la escasez, sino como países tan megadiversos, en donde tenemos muchísimo por aún pelear frente al mundo, siendo un ecosistema tan importante para el planeta. Entonces mi mensaje es cómo juntar cómo aprender sobre nuestros sistemas naturales y poder sumar esfuerzos para protegerlos y brindar al mundo lo que provee esta región y también traer recíprocamente del mundo lo que necesitamos para que la población humana y no humana esté bien. Gracias. Belén, algo que te haga falta, o sea, a mí me hacen falta un montón de horas para conversar, para hacer doble clic en muchas cosas y también para traer quizás sí, mucho más de la riqueza de todo lo que tú estás diciendo. Pero ¿hay algo más que tú dirías?
gustaría o te haría falta como para sentir que esta conversación también estuvo al servicio pues, de ese llamado y al servicio de lo que queremos que suceda? Bueno, em, en las varias plataformas de las que soy miembro, parte, em, hay muchos grupos de jóvenes que se van creando. Por Sí, ejemplo, el panel científico masónico conforma su grupo de juventudes, el grupo de las finanzas climáticas por la sostenibilidad conforma un grupo de jóvenes. Hay muchos esfuerzos porque plataformas de jóvenes vayan tomando la posta y que creo que nuestro grupo aquí, lo que el trabajo de ADN Transformador y de las personas que nos escuchan es sostener más al grupo de jóvenes y proveer la información y el entusiasmo para que estas conversaciones se puedan dar de la mejor manera, en donde haya un vínculo y un apoyo para que haya una conexión entre el corazón, la mente, el espíritu, sin perder de vista nuestras grandes tradiciones ancestrales. Y en este sentido, nosotros lo que falta es conectar a estos grupos eh, de distintos sectores, sobre todo apoyar a jóvenes para tener esta conversación que va a ir creando estos puentes que nos van a llevar a crear una transición a un modelo económico, social diferente al actual. buenísimo. Eh, Seguramente cuando posteemos esto y salga el episodio además del ADN Transformador, te iremos tagueando en cada una de esas publicaciones para que la gente también sepa en dónde pudiera encontrarte. Pero ¿tienes algún lugar en donde prefieres que la gente vaya para saber más de ti, para saber más del trabajo que tú estás haciendo, para, para conectar contigo? Sí, lo puedo dejar escrito aquí en el chat, pero bueno, me pueden seguir en Instagram como Belén Queuneca, que ahora está en el live, pero Ujú. también estoy en todas las redes sociales de Fundación Pachamama y tal vez cuando Andrés va a publicar este live, va a poder taggear Fundación Pachamama, Cuencas Sagradas Amazónicas, Pachamama Alliance, el panel científico amazónico, en donde van a poder encontrar información mucho más detallada de lo que hemos contado durante esta hora de conversación y van a poder ir tal vez navegando eh, una información más profunda que les interese conocer. Fantástico. Belén, mil gracias. Yo sé que, que tus tiempos son tiempos de, o sea, tú vives en muchos compromisos, muchas actividades, o sea, yo sé que para ti sacar este tiempo es un regalo para nosotros realmente, porque no, no, no eres una persona con una agenda, digamos, así súper holgada, sino más bien apretada. Así que te quiero agradecer muchísimo por sacar el tiempo para estar acá con nosotros, para acompañarnos, para compartir tu voz y la voz que a través tuyo viene también de ese llamado que has escuchado, por compartir tu sabiduría tanto desde la experiencia racional que has tenido con lo que haces, pero también sobre todo desde el lugar desde el que lo haces y tu corazón. Entonces, mil gracias por estar con nosotros en este ADN transformador, por invitarnos, por inspirarnos. Yo siempre salgo con una sensación de, nuevamente, de admiración y adicionalmente como de sentirme eh, nutrido de la sabiduría que tú traes. Hoy un poquito golpeado con eso, con tanta certeza de lo que puede pasar con el tema del clima, Uh-huh. pero bueno, también con la esperanza de, de, de poder lograr este espacio de colaboración radical y de ser parte de la colaboración radical necesaria para que podamos eh, atender esta metacrisis. Entonces, mil gracias a Sí, ti, mil gracias a cada una de las personas que se ha unido a la llamada en vivo y cada una de las personas que la está viendo o que la está escuchando en la grabación del podcast del ADN Transformador. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. gracias Andrés. Un abrazo a todos. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador.
Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.